Bien, señores, qué bien. Tenemos con nosotros a un vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, a Juan Tomás García Díaz, quien es, además de experto energético, es abogado también y político verde, del color de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a examinar algunos detalles importantes, como son el aposicionamiento de la Fuerza del Pueblo, sus actividades, su programa y sobre las acciones que durante la semana pasada, ya hablando de la pasada, pues realizan los diferentes partidos. Pero antes vamos a pedirle a producción que nos ponga una actividad que tuvo la Fuerza del Pueblo, creo que San Pedro de Macorís, para desde ahí partir con nuestro invitado Juan Tomás, para ver realmente cuál es el comportamiento político que tiene la Fuerza del Pueblo. Adelante, señor director. A pesar de no estar ni siquiera en una pre-campaña electoral, la multitud que se ha dado cita aquí en el día de hoy y el entusiasmo que prevalece es de tal naturaleza que hoy en realidad hemos venido a celebrar anticipadamente el gran triunfo en primera vuelta que tendremos en mayo del 2024. Esto que estamos viendo hoy aquí en San Pedro se repite en todas partes en el país. El pueblo dominicano ha tomado conciencia de la necesidad de que a partir del 2024 sea la Fuerza del Pueblo el que dirija los destinos de la República Dominicana. Y las razones han sido expuestas con claridad y elocuencia por quienes me han dirigido en el uso de la palabra. Hay una incompetencia manifiesta por las actuales autoridades en resolver los problemas básicos de este país. Cuando uno piensa cuál puede ser el futuro de la República Dominicana, uno dice, obviamente, ningún trabajo es indigno. Todo lo que signifique trabajo siempre tiene carácter de dignificación. Pero el destino de los jóvenes de la República Dominicana no puede ser el motoconcho. El destino de las jóvenes de la República Dominicana no puede ser seguir trabajando en las bancas. El destino de los jóvenes de la República Dominicana debe ser el de una profesión digna que revele mejores ingresos, mejores condiciones de vida para ellos y para sus familiares, y eso es lo que garantiza un triunfo de la Fuerza del Pueblo. Bien, señores, ya vieron una actividad que encabezó el presidente Leonel Fernández en San Pedro de Macorís, y justamente con Juan Tomás García Díaz vamos a comentar algo de esa actividad y otras actividades que durante la semana realizó la Fuerza del Pueblo. Buenos días, don Tomás. Buenos días, Marco. Buenos días, amigos televidentes. Placer y honra de estar aquí en tu programa y poderme dirigir a todo ese público tuyo y, por qué no, al país entero, para ofrecer declaraciones relativas a las actividades políticas nuestras y a temas acuciantes a todo el pueblo dominicano. Dice, de acuerdo a unas encuestas publicadas la semana pasada, se ha iniciado una polémica, o no iniciado, sino se ha debatido una polémica en torno al aposicionamiento de los diferentes partidos. ¿Podría decirnos algo sobre qué ha opinado
la fuerza del pueblo sobre esas encuestas. Antes de contestar tu pregunta, quisiera hacerte yo una. ¿Cómo se llama tu programa? Sentido común. Sentido común. El sentido común nos dice que el PRM y su candidato presidencial en el año 20 llegó a tener 52% y gana las elecciones con 52%. ¿Cómo es que luego de 2 años y algo de un gobierno, casi 3, de un gobierno desastroso, sin ningún tipo de política, sin ningún tipo de planes, sin ningún tipo de norte, para resolver los problemas más acuciantes del pueblo, puede obtener una puntuación mayor que en aquel momento que fue el momento cumbre de ese partido? Por otro lado, nosotros que diariamente tenemos herramientas de trabajo que son las encuestas que hacemos para poder definir en qué lugar nosotros estamos bien posicionados y en cuáles no, en cuál hacemos un esfuerzo mayor y en cuál no, conocemos la realidad. En ese momento, la Gallup, una empresa prestigiosa, pues aparentemente cometió algún desliz, porque la realidad del pueblo es que ha escogido a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo para que a partir del 24 los dirijan. Pues el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene necesidades, el pueblo necesita trabajo y entiende que con este gobierno es imposible llegar a obtener esos logros. Por consiguiente, ha escogido a Leonel Fernández como el presidente del 24 en adelante para que dirija de nuevo los destinos del país por el camino del progreso y el bienestar para todos los dominicanos. En esa manifestación en San Pedro de Macorís, realmente fue una juramentación, fue una acción rutinaria. ¿Cómo se puede definir fuera de la, como diríamos, del espacio legal de la campaña electoral, para llamarlo de alguna manera? Mira, fue bajo techo, ¿no? Sí, fue bajo techo. Regularmente se hacen ese tipo de actividades. Nosotros no estamos en campaña, pero sí nosotros estamos en captación y en aceptación de personas que vienen de otros partidos a apoyarnos. Y todos los domingos te puedes dar cuenta que hacemos ese tipo de actividades. Programamos juramentaciones de miembros de otros partidos que llegan a nuestro partido. Hay una tarea que ha prometido la Fuerza del Pueblo y es presentarle al país, a través de la Junta Central Electoral, un padrón de 2 millones de votantes que representa aproximadamente el 40% de los votos a emitir. En ese contexto, pues hay un espacio que contradice, porque el presidente Leonel Fernández habla de ganar en la primera vuelta, pero el 2 millones de votos, asumiendo que ese listado sea auténticamente, matemáticamente hablando, no alcanza, solo llega al 40% y las elecciones se ganan con el 50 más 1%. Mira, es correcto, pero te digo lo siguiente, el presidente no ofreció solamente 2 millones, ofreció primero 1 millón y cumplió, ofreció 1,5 millones y cumplió, y ahora no queda la cifra de 2 millones. Pero te recuerdo que nos falta todavía un año más prácticamente. Para llegar al 16 de mayo quedarían ¿cuánto? Pero ese ya año es más lento, porque ya el racismo no es racismo en términos social, sino el arrasamiento de la cantidad de votos se toma, o la simpatía, en los primeros intentos, o es en los últimos que espera la Fuerza del Pueblo crecer más de lo que... No, pero te recuerdo que siempre hay una masa de indecisos que esperan el último momento para decidirse.
Entonces nosotros contamos con esa mayoría del 40%, que no hay un partido que nos iguale. De hecho, están tratando de imitarnos ahora también para ver si ellos pueden llegar a esos números. Y con ese 40% nosotros estamos seguros de que vamos a convencer la masa de indecisos que esperan al último momento para decidirse por uno u otro candidato. Pero además, porque tenemos un candidato potable, un candidato que tiene en su historia cosas que exhibir. Yo reto a cualquier dominicano que pueda salir de su casa y que no pise una obra hecha por Leonel Fernández. En el proceso electoral pasado, la Fuerza del Pueblo sacó oficialmente un 8%. Correcto. Ese 8%, pues, fue mofado por mucha gente, político o no. Dijeron lo ridículo que había sido el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo cuando había dejado atrás un posible triunfo. De hecho, los PLDistas acusan a la Fuerza del Pueblo de traición porque ese 8% representó una merma al Partido de la Liberación Dominicana y tal vez por eso no son gobierno. Es decir, que tienen razón en el resentimiento de decir que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández evitaron el triunfo del PLD. En 2 años, que fue el pasado proceso electoral, de un 8%, mal medido o no, las encuestadoras le dan sobre un 20 o un 30% a la Fuerza del Pueblo. Eso indica un crecimiento de lo cual los fuercistas no deben sentirse disgustados, pero al mismo tiempo podría ser que eso asuste a otras opciones políticas que tenían mucho más votos y que su crecimiento ha sido menos en proporción en el país. ¿Cuál es el enjuiciamiento que daría a todo esto que yo trato de presentar sobre esta mesa el señor Juan Tomás García? Mira, la realidad es que el único partido que ha venido creciendo de manera sostenida, constante, siempre, durante este lapso de tiempo, desde las elecciones pasadas hasta este momento, ha sido la Fuerza del Pueblo. Y esto está claro porque primero ha reforzado sus estructuras a nivel nacional y ya tenemos estructura a nivel nacional. En segundo lugar, porque la gente se ha dado cuenta de que el presidente Fernández fue un presidente de progreso y que las promesas hechas por el presidente Abinader no han sido cumplidas ni siquiera en un 10%, lo que ha hecho que la calidad de vida disminuya y sobre todo aplicando políticas erradas, como es el caso de que grava con impuestos a las materias primas de los productos finales que se producen en el país, pero liberaliza de impuestos el producto que compite con esa producción nacional, lo que ha provocado un encarecimiento de los productos de la canasta básica en la República Dominicana, y esto va en detrimento del nivel de vida, de la calidad de vida de los dominicanos, razón por la que obviamente a ese pueblo se ha volcado a seguir a un candidato que tiene ya toda una impronta en su historia de acometidas a favor del pueblo dominicano. La Fuerza del Pueblo, a través de Leonel Fernández, lanzó un proyecto 44, ¿verdad? Ese proyecto consiste en una serie de mecanismos tecnológicos y de construcciones para el desarrollo del país. Es el plan del presidente Leonel Fernández, que incluye
la línea ferroviaria, incluye presas, incluye todo lo que es modernidad en desarrollo del país. Pero el presidente Luis Abinader ha tomado y está ejecutando parte de esas obras. No se puede entonces acusar al presidente Abinader de que no ha hecho nada, porque está ejecutando una serie de obras que están dentro del programa de la Fuerza del Pueblo. Lo primero es que no es la primera vez que Leonel Fernández hace planes y proyectos de país de cara al futuro. La ley 12, emitida en el 12, el plan de desarrollo 2030, pues conlleva todo el desarrollo del país a través de la ejecutoria de los diferentes gobiernos que vengan en ese lapso. Lo mismo pasa ahora. Pero te comento, nada es tan absolutamente malo que no tenga algo bueno, ni nada es tan absolutamente bueno que no tenga algo malo. Por consiguiente, si Luis Abinader, viendo que los planteamientos de Leonel Fernández son buenos y ha tomado parte de eso, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque esto va en favor del pueblo dominicano. Tomás, indudablemente que con todas esas cosas que ya hemos puesto en relieve aquí, hay un tema, y es un tema que quisiera que usted nos enfoque, nos edifique, nos eduque sobre el tema energético en el país, porque cada día habemos más ciudadanos que sabemos menos sobre el problema energético, y cada vez que nos explican algo, nos enredan más. Lo dejamos a oscuras. Me dejan a oscuras, al menos yo me encuentro eso. Yo quiero que hablemos lo que nos falta del programa sobre el tema energético, la perspectiva frente a un gobierno de la Fuerza del Pueblo, y ese es lo que ahora mismo ha ocurrido a partir de los últimos 2 años en materia energética. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos le dejaremos ese espacio para que nos explique realmente algo de luz en medio de la tiniebla. Señor director.